Vamos a llamar lista, ¿de acuerdo? Liz Elizabeth, Gloria, Gloria, no se ha conectado Gloria. Caroli, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Lía, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches Lía. Nancy, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Después de Nancy está Mirza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches Mirza. Nieves, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Ruth, Ruth Brisaida. Ruth Brisaida. Ruth, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Eudicia. No está Eudicia. Rosa, Rosa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nayeli. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Nayeli. Hasta luego, profesor. Bien, señoritas. ¿Qué tema tocamos en la última clase? ¿Recuerdan? ¿Se recuerdan que hemos hablado? Ya, no se acuerdan. Señoritas. ¿Recuerdan? No recuerdan. A ver, revisen esos cuadernos. Aún no llevan registro. Si mal no recuerdo, hablamos de los betabloqueadores, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que hablamos de los betabloqueadores? ¿O es que es mi imaginación? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Señoritas. Ya ni se acuerdan. Van a tener que le pasara. Bueno, los betabloqueadores eran un grupo de fármacos que tenían diferentes efectos. Dentro de ellos ayudaban a regular la presión arterial, ayudaban a controlar los latidos cardíacos y en algunos casos hasta con los posibles infartos. De todos los medicamentos rescatábamos algunos que eran de uso cotidiano, pues no, podemos cotidiano. Por ejemplo, el bisoprostol. ¿Para qué habíamos visto que era útil el bisoprostol? Recuerdo cuando hablamos de que había personas que tenían miedo escénico o cuando estaban en una exposición. ¿Qué hacía ese medicamento? ¿Pueden recordármelo? Profesor, ¿son para tratar las úlceras gástricas? No. No, 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 no. A ver, ¿qué hacía el bisoprostol? Les había dado hasta ejemplos de sus usos. Porque había verapamil, bisoprostol, también había, ¿cuál era el otro? Carvedilol.
¿Cómo se llamaba el estado donde el corazón latía sin control? De forma descoordinada. ¿Cómo llamamos a eso? Taquicardia, profe. Bueno, taquicardia todavía mantiene el ritmo. Ya mantiene el ritmo, mantiene el control de los latidos. Solamente se acelera. Pero también va a ser útil en taquicardia, correcto, ¿ya? Va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero ¿cómo llamamos a esa patología donde el corazón late de forma desordenada? Los latidos no son secuenciales. ¿Cómo llamamos a ese caso? A, cuando el corazón no tiene ritmo, ¿cómo vamos a llamar? Arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que también hemos visto que los beta bloqueadores ayudan a regular el ritmo cardíaco en las arritmias. Pues después de que el paciente ha sufrido una arritmia y se lo ha choqueado, es decir, lo han electrocutado, estos medicamentos ayudan a mantener latiendo adecuadamente el corazón. Eso también hemos visto en casos también en casos de hipertiroidismo. Y su uso más simple y sencillo podría ser en personas altamente ansiosas. ¿Por qué? ¿Qué hace este medicamento en las personas ansiosas? ¿Qué hace este medicamento en las personas ansiosas? Recuerden, disminuía la frecuencia cardíaca, ponían más, bueno, en otras palabras, tranquilizaban a la persona, ¿ya? Por eso que el bisoprolol se utilizaba en esos casos de ansiedad. Algo más que recuerden de los beta bloqueadores. Creo que yo soy el único que está recordando las clases pasadas. Bien, nadie. Bueno, entonces pasaremos al siguiente tema que tenemos preparado para hoy. Buenas noches. Los antiasmáticos. Ya con el nombre ya me imagino que ya saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué será un antiasmático? Para el asma. Para tratar las complicaciones del asma, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿el asma tiene cura, señoritas? No, tratamiento, profesor. Correcto, el asma no tiene cura. La persona va a vivir toda su vida con la enfermedad. Entonces, vamos a tener que hacer dos tratamientos o dos prevenciones. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico? Y bueno, el tratamiento farmacológico lo vamos a hablar acá, pero ¿cuál sería el tratamiento no farmacológico? Primero, entonces, tendríamos que entender primero qué es el asma, qué entienden por asma, qué será. ¿Qué entienden por asma? A ver, con confianza pueden opinar, nadie les va a llamar la atención por eso. Porque ¿El corazón, dicen? ¿Cómo? ¿Cómo, Rosa? Repite, por Un favor. soplo en el corazón, dicen que es bebé. No, los asmáticos no están relacionados con problemas. Infecciones, profe, de las vías respiratorias. Se le puede a la persona Correcto. Es una afección de las vías respiratorias. Primero, para responder Rosita, el corazón no hay una mayor implicancia del corazón con los pulmones. ¿Ya?
Pero sí, el asma es producto de un cuadro pulmonar. ¿Pero debido a qué? ¿Por qué ocurre esta afección en los pulmones? Debido a una inflamación de las vías respiratorias, profe. Sí, es una inflamación, correcto, pero ¿quién la causa? Eso es lo que quiero llegar. ¿Quién causa o quién desencadena el asma en estas personas? Ustedes entienden esa parte y la clase la van a hacer ustedes solitas. ¿A causa de qué se produce una crisis asmática? Profe, si no está bien, se sabe que no es una, o sea, no es contagioso, o sea, se reemplaza a base de un resfrío, que no está bien tratado. Ya, ya, ya. A ver, Rosa, ¿qué opinas? Profe, ¿puedo ver? Sí, Rosa, a ver, Rosa, primero levantaste tú la mano, que acá no hay videos. Dime, Rosa, ¿qué opinas? Han pasado por polen, por ácaros, de polvo. Ya. Ya, se están acercando, están calientes, calientes, calientes. Pero ¿cuál es el término? Ya a ver, Gloria, termina de redondear la idea. Profe, es una enfermedad por nuestro mismo medio ambiente, ¿no? Puede ser por la contaminación, por el humo del cigarro, con todo que se complica y ya nos da esa enfermedad el asma, o cómo. Ya. Bien, todos tienen razón en lo que mencionan. Pero siendo más exquisitos en el término, siendo ya más estrictos, tenemos que decir que el asma es una reacción alérgica. ¿Ya? Está bien, todo lo que me ha mencionado está correcto. Solo que faltaba redondear la idea, indicando que es una reacción alérgica. Así como nosotros tenemos alergia en la piel, donde se enroncha, se inflama, puede ser prurito, etcétera, etcétera, también existen alergias dentro de nuestro organismo. Una de estas, por ejemplo, es el asma. Y como ustedes mencionaban, esta es una reacción alérgica debido a qué. Como ustedes saben, una alergia en la piel, ¿a qué va a ser? ¿Debido a qué? A muchas cosas, ¿no es cierto? A productos químicos, de repente la persona no puede tocar, a ver, detergentes, no puede tocar algún tipo de tela. También la alergia a los animales, profe. Correcto. Miren, gracias Brisaida por tu comentario. Miren, cuando hay personas que no pueden ni agarrar a los animales. Una persona que agarra un animal, un gatito, un perrito, se está enronchando. Entonces, ese mismo cuadro alérgico puede presentarse dentro del pulmón. Y también los agentes patógenos van a ser esas sustancias que ustedes mencionaban. El polen, el humo del cigarro. Puede ser también debido a oler el pelo del gato, del perro. ¿A qué más? Bueno, a lo que se vayan a imaginar. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que es una reacción alérgica. ¿Y qué utilizamos para la alergia? Antihistamínicos. Muy bien, esa va a ser una parte del tratamiento, ¿ya? Por una parte se puede utilizar antihistamínicos, pero por otra parte vamos a tener que utilizar otros medicamentos que van a ayudar a abrir los bronquios. ¿Por qué? Porque cuando se produce este cuadro alérgico, lo que pasa es que los bronquios, que son como pequeños globitos que están dentro de nuestros pulmones, se cierran. Y al cerrarse no permiten el paso de aire y oxígeno. Si no hay paso de aire y oxígeno a la sangre, ¿qué va a pasar con la persona? ¿Qué pasa si no hay ingreso de oxígeno al cuerpo, al organismo? No ingresa. Se ahoga, profe. O sea, Muy bien, no tiene respiración. muy bien, se asfixia, ¿no es cierto? Entonces, si la persona no recibe tratamiento pronto, la persona va a fallecer por
asfixia. Asfixia, correcto. Entonces, estamos viendo que aquí el que mata en sí es nuestro propio organismo, porque es el que se ha cerrado y produce una asfixia. Entonces ya estamos viendo dos tipos de tratamiento, ¿no es cierto? Unos antihistamínicos y otros broncodilatadores. Perfecto, ya tenemos una idea general del asma, así que continuemos. Entonces nos está mencionando acá que el asma es una patogenia mediada por inmunoglobulina E, ¿ya? Bueno, no se vayan a marear, simplemente es una hormonita que va a producir el cuadro de alergia, ¿ya? Es un alenógeno, perdón, donde hay una unión antígeno-anticuerpo que activa mastocitos y libera, ¿qué está liberando? Histamina, libera triptasa, libera leucotrienos, libera factor químico eosinofílico, factor neutrófilo quimiotáctico y proteasas. Bueno, para que no se me asusten mucho y no se me mareen, lo más importante a resaltar acá será de la histamina. O sea, ¿qué pasa? Como ustedes saben, cuando llega algún componente extraño a nuestros pulmones, nuestro organismo tiene que defenderse, ¿no es cierto? Este es un pulmoncito, ¿ya? Solamente un pulmón de cualquier lado. Ay, qué feo me ha salido, pero bueno, no importa, espero que se entienda. Es un pulmón. Parece un riñón, pero es un pulmón, ¿ya? Cuando llega cualquier partícula a el pulmón, esa tiene que ser atacada. ¿Y quién la ataca? ¿Quién se encarga de erradicar todos los microorganismos o sustancias que ingresen a nuestro organismo? ¿Quién es? ¿Qué pasa si yo tengo una infección? ¿Quién se encarga de atacar esa infección? Señoritas, ¿quién se encarga de atacar una infección? Si yo tengo un virus en mi cuerpo, ¿quién me defiende? ¿Quién me defiende de una infección viral, micótica o bacteriana, incluso hasta de sustancias químicas? ¿Quién? ¿O solito se muere el virus dentro de nuestro cuerpo? Yo sé que saben las respuestas, señoritos, por favor, alguien, una voluntaria, una valiente, antes que empiece a tirar dedo. Profe, ¿el sistema inmunitario? Muy bien, el sistema inmune. El sistema inmune se encarga de defendernos de todo lo que ingresa a nuestro cuerpo. Y a eso llamamos los glóbulos blancos. Entonces, en nuestros pulmones no es la excepción. En los pulmones existen unos glóbulos blancos que están ahí haciendo guardia. Esos glóbulos blancos le llaman células en polvo. Yo no sé por qué se llaman así, pregúntele al investigador, pero así se llaman, células en polvo. ¿Qué pasa? Cuando viene una sustancia, voy a cambiar de color de lapicero a un verde. Cuando viene acá una sustancia, imaginemos que puede ser un polen, puede ser el humo de cigarro, puede ser partículas del pelo del gato, alguna sustancia química o lo que vayan a imaginarse. Estos glóbulos blancos van a ir y van a atacar. Y cuando empiezan a atacar, van a llamar a sus amigos. Van a decir, oigan, hay intrusos, ayúdennos a atacar. Pero estos glóbulos blancos no tienen boca, no tienen cómo llamarse, literalmente, ¿no? Lo que hacen es, mandan unas señales. Esas señales, una de esas señales es la histamina, ¿ya? Mandan esa histamina. Entonces, lo que pasa es que lamentablemente en estas personas, estos glóbulos blancos liberan demasiada histamina o las células del pulmón son demasiado sensibles a la histamina. Entonces, cuando se eleva esto en gran cantidad, acá tenemos los bronquios que les decía, ¿no? Los alvéolos. Acá están los alvéolos. Y cuando hay en gran cantidad, estos alvéolos se van a cerrar.
porque estos son como unos globitos. Aquí tiene que entrar el aire, y una vez que entre el aire a esta bolsita, va a pasar a la circulación sanguínea, ¿ya? También este de azul es el aire que está ingresando. Tiene que entrar a estos alvéolos, tiene que entrar. Pero como les decía, en un cuadro asmático, una crisis asmática, producto de que los otros glóbulos blancos quieren comunicarse o mandan señales, se libera esta histamina. Y esta histamina cierra los alvéolos. Y cuando al cerrarse los alvéolos no hay intercambio gaseoso, es decir, no pasa oxígeno a la sangre. ¿Y qué hemos dicho que se producía? ¿Qué hemos dicho que se producía cuando no había intercambio gaseoso? Me acaban de decir hace poco. ¿Cómo dijo, profesor? Una asfixia, profe, que no circula bien. Muy bien, asfixia, ¿no es cierto? Bueno, espero que se entienda mi desorden y mis dibujitos, pero es lo que quería explicarles. Que los glóbulos blancos tratan de atacar a esas partículas que están entrando a los pulmones, y para que llamen refuerzos, liberan histamina al medio, ¿ya? Sin embargo, esa histamina es la causante de producir alergias. Y que en este caso la alergia que produce va a hacer que los bronquios se cierren. Perdón, los alvéolos se cierren. Cuando se cierran los alvéolos no hay intercambio gaseoso. Y a esa falta de intercambio gaseoso llamamos nosotros asfixia. ¿De acuerdo? ¿Entienden el término intercambio gaseoso o desean que lo explique? ¿Se entiende, no es cierto? Intercambio gaseoso. ¿Saben por qué llamamos intercambio gaseoso, no es cierto? Al paso de oxígeno a la sangre. Ahí, señoritas. A ver, voy a hacer una. Pero ustedes me van a explicar. Lo que estoy dibujando acá es una venita, una arteria, ¿ya? Acá está pasando la sangre, acá están nuestros glóbulos rojos, ahí están flotando los glóbulos rojos. Bien, señoritas, ahora es vuestro turno. ¿Qué cosa nosotros respiramos? Nosotros como seres vivos, ¿qué respiramos? Oxígeno, profe. Muy bien, acá es el oxígeno, O2. Oxígeno entra. ¿Y qué exhalamos? ¿Qué botamos al medio ambiente? O lo que botamos también es oxígeno, no es cierto. ¿Qué botamos al medio ambiente? Dióxido. ¿Dióxido de qué? Carbono. Muy bien, dióxido de carbono o CO2. Eso botamos. ¿Qué pasa? Que cuando el oxígeno está entrando, va a reemplazar el lugar del CO2. O sea, un glóbulo rojo en la arteria lleva oxígeno y en la vena lleva CO2. Por eso es que el oxígeno... a ver. No sé si se han percatado alguna vez en los libros de anatomía. ¿Qué color es la arteria? ¿Con qué color dibujan la arteria? Color verde, profesor. No, en la arteria. Azul, profe. Ya. Lo dibujan rojito. No sé si se han percatado, pero las arterias son rojitos. ¿Y las venas qué color? Azul y rojo. Ya, muy bien. Rojo. Las arterias son rojos y las venas son, ¿qué color le ponen en los dibujos? Azul. Azul. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? No es porque el que esté investigando se haya imaginado o diga, oye, a ver, ¿qué color le puedo poner? Ya, como solo tengo rojo en mi estuche de lapicero, voy a ponerle rojo al oxígeno y azul al CO2. No, no es por eso. Ese color se debe al compuesto que está entrando. Cuando entra oxígeno, se vuelve roja la sangre. Roja viva, un rojo bien fuerte. Pero cuando ya también se está observando una venita, lleva CO2, que es un color más oscuro, más azulado, podríamos decir. Bueno, ya me salí un poquito del tema. Entonces, eso recuerden, las venas llevan CO2 y las arterias llevan oxígeno.
estas arterias, estas venas tienen que ir a pulmón. Cuando lleguen a pulmón van a botar CO2. Y como no puede quedar un espacio vacío, ¿qué entra en vez de ese CO2? ¿Qué está entrando en vez del CO2? ¿Por qué se está intercambiando este CO2? ¿Por quién se intercambia el dióxido de carbono? Sí, me están mareando. Por la sangre. Por la sangre. ¿Cómo vamos a intercambiar CO2 por la sangre? Tiene que ser gas con gas, aire con aire. Sale CO2, ¿quién entra? Hagan pues un experimento, inhalen. ¿Qué están absorbiendo? Aire. Aire. Ya, aire será para la gente de la calle. Ustedes ya son profesionales. ¿Qué entra? Dióxido de carbono. ¿Cómo va a entrar dióxido de carbono? Entra oxígeno. ¿Y qué sale? Dióxido de carbono. Para la pila, pues. CO2, muy bien. Entonces, ya eso es para vuestra cultura general. Cuando nosotros respiramos, entra oxígeno y sale CO2. Entonces, pero cuando se cierran los alvéolos, no entra oxígeno. Entonces, ¿qué se va a acumular en nuestro cuerpo? Si no hay intercambio gaseoso, se queda el CO2. Y eso produce una intoxicación a la cual nosotros llamamos asfixia, ¿ya? Bueno, eso es algo del sistema respiratorio, espero que se haya entendido. Ese es el famoso intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso, ¿por qué? Porque se intercambia CO2 por oxígeno, para que nuestro cuerpo normalmente siga haciendo sus funciones vitales. Bueno, ya me salí del tema, entonces solamente quería hablar de la histamina. Entonces, cuando hay un exceso de histamina, ¿qué medicamentos utilizamos? Antihistamínico. Muy bien, antihistamínico. Mira, el mismo nombre les dice antihistamínicos. Por una parte es eso. Continuamos entonces. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que evoluciona en forma de episodios recurrentes. La obstrucción bronquial es intercalado con periodos asintomáticos más o menos prolongados. Como ustedes saben, uno nunca sabe cuándo le va a dar a un paciente su crisis asmática, ¿no es cierto? O es que una vez al día le da, 2 veces al día. No, no es cierto. Puede pasar semanas sin que tenga algún episodio pero lamentablemente de una semana puede tener hasta 2-3 cuadros. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es una enfermedad que no sabemos cuándo va a atacar. Pero siempre el paciente tiene que estar preparado, ¿de acuerdo? El paciente tiene que estar preparado. Como les había mencionado en el caso anterior, el asma es una enfermedad alérgica e inflamatoria. Alérgica porque produce una liberación histamínica e inflamatoria, ¿por qué? Porque se inflaman los bronquios, lo que obstruye los alvéolos y ya no permite el intercambio gaseoso. ¿Hago una pregunta hasta aquí antes de que comencemos con los organelos de las vías respiratorias? Ninguna pregunta, se está entendiendo hasta ahora lo que es una crisis asmática. Tenemos que ir sentando las bases para entender mejor el tratamiento, ojo, ¿eh? Continuamos entonces. La tráquea y los bronquios están conformados por 3 capas concéntricas. La más externa es el cartílago, que nos sirve para dar consistencia a los conductos. La intermedia es de músculo. Ya la intermedia es de músculo y la interna es de la mucosa, la cual sirve para retener y expulsar partículas extrañas. Entonces hay que tener en cuenta un poquito esto de las capas. A ver, señoritas, hagan un simple experimento. Pueden tocarse el cuello y la garganta. Pueden notar que la tráquea es dura, ¿no es cierto? Yo creo que alguna vez nos hemos tocado el cuello.
Han notado que la tráquea es dura, ¿no es cierto? Sí, profesor. Eso es obviamente porque la vía respiratoria siempre tiene que estar abierta. Si no fuera así el caso, uno cuando se apoya en su cama o se apoya sobre su almohada, se moriría asfixiado, si es que fuera muy débil la tráquea. Entonces, la primera función de la tráquea es mantener las vías respiratorias abiertas, para que haya un intercambio gaseoso adecuado. Segundo, la parte muscular. ¿Por qué es importante la muscular? Porque es la que nos permite primero la motilidad y después la inhalación. Porque ustedes saben que cuando nosotros expandimos y expulsamos el aire, nuestros pulmones se abren y se contraen. ¿Producto de qué? Del músculo. Y por último, bueno, con respecto a este tema, lo más importante es la capa mucosa. ¿Qué hemos dicho que sea la capa mucosa? ¿De qué se encargaba? ¿De qué se carga el mucus que está en la tráquea y los pulmones? ¿Para qué hemos dicho que servía el mucus en los pulmones, señoritas? ¿O es por gusto? ¿O es solamente para incomodar cuando tenemos este malestar? Ya les voy a dar una pista. El mucus es el encargado de secretar la flema. Entonces, ¿cuál será su importancia? Nadie quiere opinar. Hola, ¿para qué nos sirve la flema? O simplemente para hacernos toser. Pueden leer la diapositiva, está acá clarito. ¿Qué dice acá? Voy a cambiar voy a poner el saltador incluso. Para detener y expulsar las partículas extrañas. Para eso nos sirve la flema, pues. La flema sirve para eso, no está por gusto. No está para hacernos pasar roche cuando estamos en público. ¿Ya? La parte mucosa es la encargada de producir flema. Y esa flema es la que se va a encargar de retener y expulsar todo lo que entra en nuestro cuerpo. Polvo, polen, partículas extrañas, hasta microorganismos. Muy bien, continuemos entonces. En la crisis de asma, ojo, hay que entender bien eso de los términos, ¿ya? ¿Qué será? Aquí llamamos asmático. Vamos a llamar asmático a la persona que tenga ya en sí la enfermedad del asma, ¿ya? ¿Se entiende eso, no? Un asmático es aquella persona que tiene ya la enfermedad del asma, que es una inflamación de los bronquios, de los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un asmático. Pero hay que diferenciarlo de una crisis asmática. ¿Qué será una crisis asmática? Es cuando no pueden respirar. Bueno, ya. Las vías respiratorias. Correcto. Crisis asmática es cuando se empiece a producir la enfermedad en sí. Asmático simplemente es la persona que tiene la enfermedad, pero está tranquilo, está normal, no tiene mayor inconveniente. Pero cuando ya empieza a exacerbarse los síntomas, es decir, cuando empieza a enfermarse, eso llamamos crisis asmática. Entonces, nosotros prácticamente casi no tratamos al asmático, lo que tratamos es la crisis asmática. El tratamiento para asmático es un tratamiento no farmacológico. Bueno, en algunas ocasiones les pueden dar un medicamento para controlar. ¿Ya? En el caso, cuando hay una crisis asmática, ya es donde vamos a utilizar mayor cantidad de medicamentos. Continuemos. Las vías aéreas inferiores sufren modificaciones importantes.
Repito, en la crisis de asma, las vías aéreas inferiores sufren modificaciones importantes. La capa muscular se contrae, disminuyendo el diámetro de los bronquios, produciéndose broncoconstricción. La capa mucosa se inflama, lo que llamamos inflamación, y produce un exceso de moco que obstruye los conductos, produciéndose una hipersecreción. Entonces estamos viendo tres cuadros principales cuando ya hay una crisis asmática. Por una parte, como hemos visto, la parte muscular se encarga de contraer los bronquios, cerrar el espacio por donde debería entrar el aire. Segundo, la capa mucosa se va a inflamar. Entonces, a ver, lo voy a poner acá, espero que se me pueda entender. Entonces acá sería un bronquio, vamos a dibujar por acá, un bronquio. La parte de verde será pues el músculo. Y lo voy a poner con otro color, la parte mucosa. ¿En qué parte está la mucosa? ¿Por dentro o por afuera? La parte mucosa, ¿por dónde está? ¿Por adentro o por afuera del bronquio? Dentro. Muy bien, dentro, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy dibujando la capa mucosa. Entonces, acá normalmente debería entrar el aire, ¿ya? Lo voy a poner con celestito. Caracho, celestito he dicho. Acá normalmente debería entrar el aire. Ese es un bronquio normal. Y aquí están los alvéolos. Acá dentro ya es para el intercambio gaseoso. Entonces, en una persona normal, el aire entra y sale después del intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa en una crisis asmática? Como nos está mencionando, primero la capa mucosa muscular se contrae. Es decir, este músculo empieza a ajustar es como una botellita, es como un foquito, donde este músculo empieza a contraerse. Y al contraerse hace que se reduzca el espacio, ¿no es cierto? ¿Me entienden hasta ahí, señoritas? ¿Sí me entienden? Segundo, la capa mucosa se inflama. Este rojito también se inflama, se hace más ancho, más grueso. Y que prácticamente deja sin espacio al ingreso de aire. Y para empeorar las cosas, esta capa mucosa va a producir... ¿Qué produce la capa mucosa, hemos dicho? Flema. Flema, ¿no es cierto? Produce moco, produce flema. ¿Y esta flema dónde se va a quedar? No puede salir la flema, está tapado, está cerrado. ¿Dónde se va a quedar? El interior. Lo cual va a obstruir por completo el paso de aire. Si no entra aire a ese bronquio, ¿qué va a pasar? Que hemos dicho que cuando hay falta de aire, asfixia. Entonces, así es como se produce una crisis asmática. ¿Ya? Así es como se produce una crisis asmática. El tratamiento va a tener que ir dirigido a ir modificando cada parte. Una parte para muscular, otra parte para la mucosa y último de la secreción. ¿Ya? Y entonces el tratamiento va a ir dirigido hacia esa parte. ¿Alguna pregunta con respecto a la crisis asmática? ¿Ninguna pregunta, señorita? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Tengo que pedirles permiso todavía. Entonces, ya hemos visto cómo se produce este cuadro. ¿Cuáles serán los síntomas que van a presentar? Los síntomas clásicos, ¿cuáles ¿cómo va a empezar esta enfermedad? Primero, la persona va a empezar a tener episodios recurrentes de tos seca e irritativa. Ojo, estamos viendo un caso donde el paciente todavía no ha sido diagnosticado como asmático, ¿ya?
todavía es un paciente que no ha sido diagnosticado como asmático, simplemente es que esté empezando a tener los síntomas. ¿Y con qué empieza? Primero va a empezar con episodios de tos seca. El paciente va a empezar a tener tos seca frecuentemente. Hay que descartar si es que está consumiendo algún tipo de medicamento que pueda producir tos, o si es que tiene en casa tiene problemas de humedad, etcétera, y descartar esos factores, pero ya es un factor predisponente. Después, vamos a ver que también va a tener difícil la expectoración de la mucosa. Entonces vamos a ver que el paciente tampoco va a poder botar adecuadamente su flema, ¿ya? Otro caso con que empieza con la dificultad para expulsar flema. Algo más importante, otra cosa que también se presenta es la silbilancia. Como su nombre lo indica, es como un silbido. Lo curioso y característico es que una persona cuando pone su oído hacia la espalda del paciente va a escuchar como si estaría silbando, pero desde los pulmones. Eso llamamos silbilancia, ¿ya? Después va a haber una presión torácica. ¿Qué era disnea? ¿A qué llamamos nosotros disnea? Muy bien, dificultad para respirar. Entonces, la presión torácica, disnea, y generalmente va a producirse por la noche, ya cuando el paciente esté acostado o cuando haya una caída de la temperatura. Estos cuadros suelen presentarse en la noche. Es un paciente que recién está empezando con el asma, ojo. Segundo, otros síntomas que también podrían presentarse. Picor politópico, es decir, un escozor por el cuerpo. Como les había mencionado, el asma también prácticamente es una reacción alérgica. Y como cualquier alergia tiene que escocer, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el picor politópico. Después tiene que tener sensaciones gustativas atípicas, problemas para la degustación, para poder saborear bien las comidas. Segundo, una sensación de cuerpo extraño en la garganta. Algo así como si el paciente tuviera algo atorado en la garganta, puede ser un pelo, una espina de pescado u otra cosa, pero el paciente siente que tiene algo en la garganta. Va a tener ansiedad, es decir, desesperación, incomodidad y incomodidad respiratoria. Obviamente, pues si uno se está ahogando, tiende a desesperarse, ¿no es cierto? Eso llamamos ansiedad. ¿Alguna pregunta con respecto a los síntomas? ¿Algo que no haya quedado claro? Nada, continúo entonces. Si en el paciente presenta los síntomas mencionados anteriormente de forma muy frecuente, lo que tiene que hacer es hacerse un análisis en laboratorio. ¿Y qué pruebas suelen hacerse a estos pacientes? Los especialistas suelen incluir como asmáticos a los enfermos que han tenido por lo menos 3 episodios de dificultad respiratoria. Pues si el paciente ha tenido 3 episodios, generalmente dentro de un mes, podríamos estar suponiendo ya que la persona tiene un posible cuadro de asma. Además, el diagnóstico se basa en la historia clínica, después en la exploración de la función pulmonar y el estudio de desencadenantes alergénicos. Muy importante esto de los desencadenantes alergénicos. Bien, en el diagnóstico del asma se comprueba que el paciente experimente episodios sintomáticos de obstrucción de flujo aéreo y que estas parcialmente sean reversibles. Además, se excluyen diagnósticos alternativos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, rinitis alérgica, sinusitis y entre otros. Es importante diferenciar un cuadro de una crisis asmática de una EPO, porque como ustedes sabían, al inicio nomás de nuestro semestre hablamos de los EPO. Y si logran percatarse, van a darse cuenta que en ambos casos, por ejemplo, va a haber dificultad respiratoria. Pero la principal diferencia es que en el asmático esa dificultad respiratoria va a desaparecer muy prontamente, a diferencia que una disnea, un paciente
con EPOC va a tener ese problema toda su vida, ¿no? Otras pruebas que se pueden hacer son pruebas de función pulmonar, que muestran una mejora de la función ventilatoria en el 15%. También puede presentarse, puede revisarse la tasa de flujo expiratorio máximo, otras pruebas de laboratorio, pruebas de provocación bronquial usando histamina o metacolina para demostrar la hiperactividad bronquial. Muy interesante esto. ¿Qué pasa si a la persona le vamos a inyectar histamina? ¿Qué pasa si a un paciente le ponemos histamina? Si a un paciente sano le ponemos histamina, ¿qué pasará? Le ponemos unos cuantos miligramos de histamina. ¿Qué pasará con este paciente? Muy bien. Si estamos hablando de un paciente sano, no va a tener mayor incomodidad. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el detalle? Si es que le administramos a un paciente con asma. Si vamos a administrar histamina a un paciente con asma, obviamente vamos a desencadenar todos los síntomas. Esto es un tipo de prueba. A eso le llaman provocación bronquial. Prácticamente están provocando a que se presente el cuadro. Si el paciente recibe su histamina y de inmediato tiene los problemas o el episodio de crisis hipertensiva y después le administran un antihistamínico y esto se calma, entonces ya puede ser indicativo que el paciente pueda padecer de asma. Entonces, ese es un tipo de prueba también que se puede hacer. Otra es una radiografía de tórax que se utiliza para descartar el diagnóstico de aspergilosis broncopulmonar alérgica. ¿Qué es aspergilosis? Si hemos hablado de esta enfermedad, les he dicho de esta enfermedad. ¿Qué es aspergilosis? Viene de aspergillus. ¿Qué es el aspergillus? ¿Qué es el aspergillus, señoritas? A ver, una pista. Este microorganismo también ataca las frutas. También ataca el pan. Son los hongos, profe. Muy bien, el aspergillus es un tipo de hongo. No se olviden, ya hemos hablado de antimicóticos también. Entonces, también podríamos tener que descartar si es una aspergilosis por un broncopulmonar. Bueno, nosotros no, en laboratorio. Que también puede producir cierto tipo de alergia y disimular los síntomas de un asmático. Correcto. Pruebas de función cutánea, donde se le inyecta alérgenos en la epidermis del antebrazo, que se utiliza para identificar causas extrínsecas. Se busca la información de un abón en los pacientes sensibles. Bien, no solamente les pueden inyectar histamina, también les pueden inyectar otros alérgicos en la piel. Como ya les he mencionado, el asma es un cuadro alérgico y al estar en contacto con sustancias alergénicas puede también presentarse. Correcto. Muy bien, continuamos entonces. Factores precipitantes del asma. El asma puede tener origen alergénico o no. Una parte importante de los procesos asmáticos tienen como consecuencia diferentes alergias. En este caso se le denomina asma excíntrica o alérgica. También hay sustancias que, sin producir alergia, pueden desencadenar crisis de asma que se resumen a continuación. Entonces, vamos a ver qué tipos de factores pueden desencadenar una crisis asmática. ¿Cuáles son? Primero, los alérgenos. Se me lengua la traba cuando menciono ese término.
o sea, alérgenos, es decir, que sustancias que sí o sí sean causantes de alergia. ¿Cuáles son? Ácaros del polvo doméstico, harina, pelos de animales y granos. Granos se refiere a algunos tipos de legumbres, ojo. Entonces, como alérgenos tenemos esos tipos de cosas. Ácaros de polvo, harina, pelos de animales y granos. Esos serían los alérgenos. También van a haber sensibilizantes ocupacionales. ¿Cuáles son? Humo de soldaduras. Humo de soldaduras. Miren, ojo con ese término. Barnices de poliuretanos. ¿Qué son los barnices de poliuretanos? Les voy a dar una pista. Los barnices de poliuretano son esa laca que le ponen a las... no sé si han visto que las mesas de madera vienen con un brillo. Sí, profesor. Ya, esa es una laca, ¿no? Eso llamamos barnices, es un barniz. No sé si alguna vez han podido oler o sentir eso, el vapor que sale es bastante fuerte. No solamente eso, ¿en qué parte de nuestro cuerpo utilizamos barnices? Bueno, yo no uso barnices. Las señoritas sí usan barnices. ¿A qué me estaré haciendo referencia? ¿Los aceites? No. A ver, señoritas, ¿qué barniz estaríamos utilizando en nuestro cuerpo? Bueno, ya es una ayudita es que solamente las chicas utilizan. Los polvos será, profe. Ya. Bien, les había mencionado el ejemplo de la laca, que le da brillo a la madera, por ejemplo, como un plástico por encima que le ponen. En las mujeres, no sé si se han percatado, pero ellas usan... ¿Cómo? Ya ni siquiera sé cómo se llama eso. ¿Maquillaje? ¿Ya? ¿Qué se ponen en las uñas? Esmalte. Ah, esmalte. Se van a disculpar. No uso, pues, señor, te van a disculpar. Nosotros, profe. Entonces, ese también es un tipo de barniz. Y generalmente está compuesto por acetona, ¿no es cierto? Y la cual también puede irritar las vías respiratorias. Otros recubrimientos de industriales, como son esos. Estamos viendo factores alérgenos, tipos de vapores. Ahora también vamos a ver de las infecciones virales. Suelen ser muy raras veces que se presente un asma por estos virus, pero pueden estar, no hay que descartarlo. Puede causarse por parainfluencia, virus sincitial, respiratorio y rinovirus, o sea, la rinitis alérgica o algún tipo de neumonía también pueden producir o complicar un cuadro asmático, ¿ya? Si es que son de origen viral. Factores atmosféricos, es decir, que estén en el aire. El consumo de tabaco. El humo del tabaco obviamente es altamente irritante. Si la persona inhala esto, obviamente va a complicar mucho más su situación. Otro también puede ser el ozono y otro el dióxido de azufre. Fármacos que pueden producir problemas asmáticos, los betabloqueantes. ¿No? Ojo con ese término, los betabloqueantes pueden producir crisis asmáticas. Algunos tipos de ANs también, no hay que descartarlos, raras veces pero se presentan. Y otros factores que pueden desencadenar las crisis asmáticas que no sean físicos, por ejemplo tenemos el aire frío. Como les mencionaba, les dije que hay personas cuando la crisis asmática está empezando, o mejor dicho, cuando un paciente ya está empezando con el asma, la patología empieza por las noches. Justamente ¿por qué? Porque como ustedes saben, la temperatura en las noches baja. Al bajar la temperatura, esos pulmones se irritan, se inflaman y van a producir ese cuadro asmático. Otro, la emoción. Ven, ¿cómo influiría la emoción? No lo sé, ¿verdad? Pero también puede presentarse un susto, una mala noticia, puede desencadenar una crisis asmática. Cualquier tipo de humos y el ejercicio. ¿Por qué el ejercicio podría desencadenar una crisis asmática, señoritas?
¿Por qué creen que el ejercicio podría desencadenar un cuadro de asma? Que hay una aceleración, hacemos ejercicios y respiramos más rápido. Una emoción. Muy bien. Justamente porque va a haber, como usted ha mencionado, va a haber agitación y la persona va a estar un poco más estresada, podríamos decir. Al agitarse hacemos que el aire entre con fuerza a los pulmones, ¿no es cierto? El aire entra con más violencia. Esa violencia puede traer consigo polvos, otras sustancias, o simplemente el aire frío, la cual llega a los pulmones, la irrita y ya desencadena todo el cuadro clínico como estamos observando. Entonces, el ejercicio en algunas ocasiones también puede desencadenar en una crisis asmática. Bien, como les había mencionado, vamos a tener dos tipos de tratamientos. Uno no farmacológico y el otro farmacológico. ¿A qué me estaré refiriendo con tratamiento no farmacológico? ¿A qué se refiere con tratamiento no farmacológico, señoritas? Que no tiene que ver nada con medicamento, Muy bien, puede entonces. ser con medicinales, plantas medicinales. Ya, las plantas medicinales también son, tienen principios activos. Pero va por ahí. Más que nada va a hacer el control de los hábitos de vida de las personas y las precauciones que debe tener. ¿Ya? Es como en los pacientes diabéticos, indicarles que mejoren su dieta, no consuman azúcar, hagan ejercicio. Entonces, eso por ejemplo es un tratamiento no farmacológico. De mismo modo acá vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos dice? Como les había mencionado, el asma también es en parte un cuadro alérgico, debido a diferentes sustancias ambientales. Entonces, lo que tenemos que observar es realizar control de las medidas higiénico-dietéticas. ¿Ya? Control ambiental. Evitar la presencia del hábito del tabaquismo, tábico. Es decir, que la persona deje de fumar por si es que lo hace. Y tampoco que se exponga al humo, especialmente en el asma infantil. Puede ser que una persona no sea fumadora, pero como ustedes saben, en los paraderos o lugares públicos suele haber gente que está fumando. Entonces, esa persona con asma está prohibida de fumar o de ser un fumador pasivo. Los fumadores pasivos son los que están en contacto con el humo del tabaco de personas ajenas a ellos que están fumando. Uno es eso. ¿Qué más? Descubrir y posteriormente evitar aquellos agentes inhalados que son responsables o bien agravantes de la enfermedad, como pueden ser antígenos como ácaros, hongos, polen y agentes contaminantes. Esto es muy importante, señoritas, y es lo que tienen que tener en cuenta cuando sus pacientes vengan a preguntarles. No solamente con asma, sino con cualquier cuadro alérgico. Repito, esto tienen que tenerlo en cuenta no solamente con el asma, sino con cualquier tipo de alergia, ya sea alergia en la piel, en las mucosas, etcétera, etcétera. Donde el paciente tiene que descubrir por sí solo a qué es alérgico. Lamentablemente es una prueba de ensayo y error, ¿no es cierto? Donde la persona, sin querer queriendo, como decía el chavito, se expone a ciertas sustancias y descubre que es alérgica. Pongo un ejemplo: si la persona es alérgica al pescado, ¿qué significa? Que la próxima vez que le inviten un ceviche, ¿qué tiene que decir? Repito la pregunta. Que la persona descubre que es alérgica al pescado o se vuelve alérgica al pescado. ¿Eso qué significa? Que sus próximas comidas libres de qué tienen que estar. De pescado, ¿No es cierto? Obviamente. Y ojo, miren, el consumo de
alimentos que pueden producir alergia también puede desencadenar asma, ¿no? No solamente es inhalarlos, ¿ah? Bien, no solamente es inhalarlos, también consumirlos puede desencadenar esta patología. Bien, entonces, como les decía, es solamente cuestión de ensayo y error. Una persona que empieza a comer huevo y pronto descubre que le produce alergia. Entonces, para la próxima tiene que dejar de consumir huevo. Otras cosas, el animal, el perro, el gato, también empieza a darse cuenta que se vuelve alérgico a los animales, ya tiene que dejarles de lado. Algunos tipos de cubiertas, de ropas, algunos tipos de tela también. Y muchas cosas a las cuales uno puede ser alérgico, ¿ya? ¿Qué más? La reducción de antígenos se consigue con un control óptimo de la humedad, de un 30 a 50%. Por eso es importante esto del tema de dónde vivimos, puesto que los cuadros de asma generalmente se producen en ambientes donde hay una mayor concentración de humedad, generalmente mayor a 50%. ¿A cuánto por ciento estará de humedad Lima o la costa? ¿Alguna vez han visto en las noticias cuánto es la humedad de Lima? O más o menos en promedio. Ya, pues se los voy a poner más fácil. ¿Dónde hay más humedad? ¿En la costa o en la sierra? Señoritas, En la costa, profe. En la sierra, profe. ¿en la sierra hay más humedad? Si vivimos al lado del lago de repente, pero por lo general no. ¿Ya? En la costa, profe. Ya, en la costa suelen estar incluso hasta un 99% de humedad. No les miento, busquen en internet. Hasta 99% de humedad. Prácticamente están respirando agua ya. Entonces, estas personas, como nos dice acá la bibliografía, que por encima del 50% ya puede ser un factor para desencadenar en asma. Y en la selva, en la zona amazónica, ¿cómo será la humedad? Alta, media, baja. En la Amazonía, ¿cómo será la humedad? ¿Dónde hay más humedad? En la costa que estoy hablando. ¿En la Amazonía o en los Andes peruanos? Húmedo, profe. ¿Dónde hay más humedad? ¿En la selva o en la sierra? En la sierra. ¿Así? No. En la selva, profe. En la selva va a haber más humedad porque hay más plantitas. Y las plantitas respiran. Recuerden que las plantitas respiran humedad. Y también llueve más a cada rato. Ya, entonces, en ese orden hay mayor humedad en la costa, en la Amazonía y por último en los Andes. ¿Ya? En ese orden hay mayor humedad. Entonces es por eso que las zonas altas del Perú es muy raro los casos de asma. Muy poco común. Justamente porque no hay ese factor importante que es la humedad. Más sí se presenta con frecuencia en la costa. ¿Ya? Y una ligera cantidad en la Amazonía, en la selva peruana. También pueden utilizarse fundas antiácaros en los colchones. ¿Han escuchado hablar de los ácaros del polvo? ¿Han escuchado hablar de esos bichos, los ácaros del polvo? Señoritas, si no, díganme que no para que yo les explique. ¿Cuándo es polen, profesor? ¿Algo así? No. No, profe, explíquenos, por favor. Ya, muy bien. Los ácaros del polvo son como garrapatitas microscópicas, muy chiquititas, que se encargan de comer
nuestra piel muerta. Con nosotros, ustedes saben que nuestra piel a cada rato está cambiando, ¿no es cierto? Y esta piel, La sí. caspa, ¿Cuál? la caspa, No, no solamente la caspa, cualquier tipo de piel. Si ustedes se percatan, nosotros paramos cambiando de piel a cada rato. En los brazos, manos, microscópicamente cada vez se va saliendo nuestra piel. Simplemente hagan un ejercicio simple. Cuando estén en un lugar oscuro y haya un pequeño rayo de luz, yo les digo, a ver, rásquense su brazo. ¿Qué va a salir? sucio. Bueno, vamos a decir, para que no suene feo, vamos a decir que son células muertas, ¿ya? Estas células muertas se depositan en nuestros colchones, en nuestras almohadas, en las frazadas, donde dormimos, pues, durante la noche, porque ustedes saben que las frazadas generan fricción, nos están rozando y nos están exfoliando, podríamos decir el término. Y en la naturaleza existen estos ácaros del polvo, que son unos bichitos que se encargan de comer esa piel muerta. Lamentablemente, a veces en la almohada si una persona no la lava cotidianamente, lo deja así acumulado mucho tiempo, suele crecer esta población. Y al acostarse suelen inhalarlos estos bichitos, ¿ya? Y estos bichitos son capaces también de producir un cuadro de asma. Entonces vale la pena mencionar eso para que las personas tengan una mejor higiene también de sus lugares donde duermen. Por eso acá nos dice, por eso acá también nos menciona que allá también pueden utilizarse colchones y cojines que deben lavarse semanalmente a una temperatura superior a 60 grados para matarlos. La exposición solar del colchón durante 2 a 3 horas es tan efectivo como los mejores acaricidas. Si tienen la oportunidad de ponerlo en el patio y que se sole su colchón por 2 horas, genial. Así también matan a esos ácaros. ¿Qué más? Si es posible, debe obviarse la presencia de moquetas, alfombras, cortinas en la habitación del asmático. ¿Por qué? Porque en esos lugares ustedes saben que se acumula el polvo. La limpieza de la superficie debe realizarse diariamente con un aspirador potente que evite la recirculación del aire. Los acaricidas pueden ser irritantes para el paciente asmático y por ello deben asociarse a unas normas de estricto control ambiental y una limpieza muy adecuada. Entonces, acá nos están dando indicaciones de cómo debería ser el cuarto de una persona con asma. Con la menor cantidad de polvo posible. También nos dice que los acaricidas, es decir, aquellas sustancias capaces de matar los ácaros, como son solventes, también pueden producir irritación. O sea, sería contraproducente, ¿no? Y siempre llevar a cabo controles rutinitos. Una limpieza rutinaria de los ropas y indumentaria para dormir. ¿Qué más? Atendiendo a la posibilidad de que los neumolérgenos sean procedentes de animales domésticos, se debe evitar la presencia de animales con pelo en el domicilio del asmático. Ojo, es importante eso también, ¿no es cierto? Eso está de más ya. Personas alérgicas a los animales tienen que evitar el mayor tiempo posible que estos entren en contacto con su ropa o con ellos mismos. Si el alérgeno es polen, este es muy difícil de evitar. En épocas de polinización se debe evitar abrir las ventanas, utilizar coches descapotables o motos y realizar actividades en lugares abiertos, especialmente durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, horas en las que la concentración polínica atmosférica es más alta. Entonces estamos viendo que también el polen puede visitar a estas personas. Pero eso va a depender, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Cusco es una zona donde no hay muchas plantitas, no hay muchas flores, entonces tampoco el polen abunda. Y así también en los otros lugares. En general, se debe evitar cambios bruscos de temperatura. El aire frío y la humedad también desencadenan esta patología. ¿Alguna pregunta con respecto al control ambiental? ¿Están ahí, señoritas, o ya se me han dormido? Ay, sí, profe, estamos todavía. Estamos cansados, ¿no? Esta hora es bastante pesada hacer en la clase. Bastante pesadilla. A esta hora la cama ayer nos llama.
Bien, continuemos. Entonces, como hemos visto la primera parte, sí, nos está mencionando qué cuidados tenemos que tener en la habitación de un paciente asmático. ¿Ya? En la habitación. Segundo, la dieta ha de ser equilibrada, evitando siempre el sobrepeso. No se recomiendan bebidas demasiado frías. O sea, los pobres pacientes ni siquiera pueden tomar una gaseosa helada. Se aconseja una cena ligera un par de horas antes de acostarse. Ahora, otra cosa, el ejercicio físico. El ejercicio brusco, intenso o prolongado puede causar broncoespasmo, pero solo en situaciones de asma no controlada. El ejercicio está contraindicado el asmático está contraindicado en la práctica deportiva. La práctica moderada del ejercicio ayuda al control del peso y en el mantenimiento de la función respiratoria. Se aconsejan ejercicios y actividades al aire libre, especialmente en los días soleados, secos y con poco viento. Como ejercicio se recomienda la natación, pero solo en piscinas que estén bien controladas sanitariamente. Entonces, como nos menciona acá, si bien es cierto el paciente no está totalmente restringido de hacer ejercicios, sí tiene que saber controlar que no sea un ejercicio fuerte, ¿ya? Y evitar, todo el tiempo evitar cualquier agente alergenógeno que pueda desencadenar la enfermedad. Muy bien, ese era el tratamiento no farmacológico, ¿ya? Es simplemente los hábitos de vida del paciente para que evitemos la enfermedad o la crisis asmática. Pero ya hablaremos del tratamiento farmacológico del asma. Ahora sí, atentos. En el tratamiento del asma es de especial importancia la utilización de dispositivos inhalados, ya que permiten el acceso del fármaco a nivel local, siendo más efectivo a dosis bajas, de acción rápida y con menos efectos adversos. Esto es muy importante. En el asmático, uno no sabe cuándo se va a presentar la enfermedad. ¿O no, señoritas? ¿Qué opinan ustedes? No es cierto, el asmático no sabe cuándo, dónde ni cómo se va a presentar la enfermedad. Entonces tiene que llevar siempre, ya por ley, ya de forma obligatoria, un inhalador en su mochila, bolso, cartera, bolsillo, donde sea. Ya tiene que llevar de ley su inhalador. ¿Por qué? Porque estos inhaladores son fáciles de administrar, además que tienen una acción bastante rápida. ¿Qué inhalador conocen que sea conocido? ¿Qué inhalador conocen, señoritas? Para el asma. ¿Cuál será el más conocido? ¿Cuál será el más común? Muy bien, el salbutamol. Es el más conocido y el más utilizado. ¿Ya? Aunque hay otros también, beclometasona, hipatropio, que ya lo veremos más adelante. Entonces, pero siempre, el salbutamol es imprescindible en este tipo de pacientes. El tratamiento de base del asma persistente consiste en el tratamiento de mantenimiento a largo plazo con un fármaco antiinflamatorio y un tratamiento sintomático con un beta-2 agonista, por si aparecen o se agravan los síntomas. Entonces nos dice que algunos pacientes van a requerir de un tratamiento que vaya controlando la enfermedad. El medicamento que se utiliza generalmente es la prednisona, ¿ya? Generalmente se utiliza la prednisona para, ¿cómo podemos decir? Para que el paciente prevea la enfermedad, puesto que este es un antiinflamatorio. La combinación de fármacos antiinflamatorios y broncodilatadores se ajustan en función a la gravedad del asma. Como les había mencionado en inicio, por una parte el músculo cierra, por una parte la mucosa se inflama. Entonces el tratamiento es dirigido a cada parte, siempre y cuando se esté muy complicando la salud del paciente. Si está muy grave, tenemos que utilizar una mayor cantidad de fármacos. Si todavía está controlado, tal vez solamente con pastillas o con el inhalador podría tratarse la enfermedad. ¿Ya? ¿Qué más? La educación sanitaria es básica para que el paciente acuda a las consultas y utilice correctamente los medicamentos, en especial los inhaladores. Existen estudios que indican que el 80% de los pacientes que utilizan dispositivos de cartucho presurizado, la técnica inhalatoria es
están realizando una mala administración. Los dispositivos en polvo seco se administran más fácilmente porque no necesitan coordinar la inspiración con la pulsación. Muy importante acá, señoritas. Podríamos darle un buen tratamiento, un buen consejo, una buena charla a un paciente, pero si este no sabe utilizar bien el inhalador o el medicamento, todo va a ser en vano. ¿Ya? Les voy a explicar brevemente cómo es que se utiliza un inhalador. O alguien del público aquí presente podría ayudarnos con ese tema. ¿Cómo es que se utiliza correctamente un inhalador? Ya, por ejemplo, es el salbutamol, podríamos decir. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se utiliza el salbutamol o solamente es chupar su polvito, chupar lo que sale? ¿Alguien ha tenido contacto con un inhalador de salbutamol alguna vez? ¿Han observado? Yo creo que los que están en farmacia sí, ¿no es cierto? ¿Cómo viene el inhalador? A ver, colabórenme las que están en farmacia. Es como un spray, creo, profe, que justo a la boca se tienen que echar algo así, creo, profe, yo vi eso. Muy bien, la primera parte está bien, es un chisguete, podríamos decir. Es como un chisguete. La segunda parte no está bien. Y es el error que comete, como nos dice acá la diapositiva, el 80% de la población. ¿Ya? Ese chisguete, ese polvo que bota, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que llegar? ¿Dónde es el problema en un paciente asmático? Pulmones. Correcto. Si la persona lo chisguetea a su boca, ¿a dónde va a llegar ese salbutamol? Al estómago. ¿Y nos va a servir de algo? No. Muy bien, no, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante aprender la técnica inhalatoria. Y es muy sencillo. La nariz. No. ¿Cómo, pues, profe? Muy bien, les voy a explicar. Por favor, abran sus mentes. Imagínense a una persona que está a punto de inhalar su salbutamol. Lo que tiene que hacer el paciente es, lo primero, expulsar todo el aire que está en sus pulmones. ¿Ya? El paciente tiene que estar sin aire en sus pulmones. Exhala. Tiene que exhalar todo. Cuando termine de exhalar, obviamente, el reflejo que le va a pedir, ¿qué nos pide el cuerpo después de que nosotros botamos todo el aire? Oxígeno, profe. Muy bien, nos va a pedir, oye, ¿qué pasa? Necesitas respirar, nos vamos a morir. Respira. Entonces, la persona va a inhalar, ¿no es cierto? Va a hacer ese gesto. Como cuando alguien se ahoga y hace, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ese como suspiro? O ese gesto. ¿Sí lo han escuchado? Cuando una persona hace eso de que respira aire de forma brusca. Por la boca, generalmente. Sí, profesor. Sí, Ya. claro. Eso es lo que tiene que hacer el paciente. Va a botar todo el aire que está en sus pulmones y cuando el cuerpo ya le esté pidiendo aire, tiene que, al mismo tiempo que está chisgueteando su boca, tiene que inhalar. Eso se llama una inhalación coordinada. O sea, está chisgueteando y a la vez está inhalando. O sea, chisguetea, inhala. Como me gustaría estar con ustedes para hacer la demostración, pero bueno, espero que vuestra imaginación sea lo suficientemente clara para entender esta parte. Entonces, cuando el paciente hace ese gesto de inhalar por la boca, ese mismo rato tiene que chisguetearse. ¿Para qué? Porque como la persona está arrastrando aire, ¿qué más va a arrastrar cuando estemos chisgueteando? ¿Qué más va a chisguetear? ¿Qué más va a absorberse?
entiende. Bueno, para que no se me mareen, nomás les explico más brevemente. La persona lo que tiene que hacer es primero expulsar todo el aire. Y seguidamente, cuando empiece a chupar el aire, tiene que chisguetearse el spray. Si se chisguetea el spray, al mismo tiempo que está inhalando, se chisguetea para que todo ese aerosol que se ha expulsado pase a los pulmones. Y así cumpla su efecto deseado. ¿De acuerdo? Así es como se debe aplicar correctamente estos aerosoles. ¿Se ha entendido? ¿Me han entendido, señoritas? Nada, no me han entendido. Ya, por favor, repasen. Ya les he tratado de explicar más o menos cómo es que se hace. Bien, me he demorado mucho en esta parte, pero era importante mencionarlo. Características diferenciales entre los otros fármacos. Vamos a tener de dos tipos. Como les había mencionado, vamos a tener dos tipos. Uno, los broncodilatadores. ¿Qué harán los broncodilatadores? ¿Qué dice su nombre? Bronquios, Dilatación del bronquio. Ya, aquí hemos visto que un bronquio tenía tres partes. Tenía cartílago, tenía músculo y tenía mucosa. ¿Estos broncodilatadores a qué parte van a ir? ¿Qué hemos visto? ¿Qué parte del bronquio es el que se está contrayendo? La mucosa. La mucosa no se contrae. Cuando tú contraes y expandes tu brazo, ¿quién hace el ejercicio? ¿El tórax? Entonces, el músculo. Estamos hablando que el bronquio tiene tres partes. El bronco tiene su cartílago, el bronco tiene su músculo y el bronco tiene su mucosa. ¿O quieren que lo vuelva a dibujar acácito? Y les había mencionado, este era mi bronquio. Todo chiquito, pero no importa. Por afuera estará el cartílago, por acá dentro estará el músculo. Y en su interior estará la mucosa. Entonces, el músculo es el que se contrae, haciendo que se cierre la entrada. Y la que se va a encargar, y la mucosa es la que se va a inflamar. Y entonces, los broncodilatadores lo que hacen es relajar el músculo que se ha contraído. Van a relajar el músculo que se ha contraído. ¿Ya? Y segundo, entonces los antiinflamatorios, ¿a qué parte van a ayudar? ¿Ya hemos visto que estaban en el interior? Bueno, les ayudaré pues en todo caso. Los broncodilatadores entonces ayudan al músculo y los antiinflamatorios van a ayudar a la mucosa, ¿ya? A desinflamar. Por eso es que vamos a tener dos tipos de tratamiento. Los betagonistas de acción corta, los betagonistas de acción larga, anticolinérgicos y la teofilina. Estos dos los conocen. Aquí está el famoso salbutamol y el bromuro de hipatropio. La teofilina es un medicamento que ya no se utiliza mucho, pero todavía existe en las farmacias, que es extraído de las plantas de té, lo que nosotros tomamos normalmente en nuestro matecito. Y los anticolinérgicos, los que van a ayudar también a dilatar. Otro importante son los antiinflamatorios. ¿Pero qué antiinflamatorio estamos utilizando acá, señoritas? ¿Qué antiinflamatorio estamos utilizando? ¿Qué dice ahí? Corticoides. Corticoides, ¿no es cierto? ¿Por qué no podríamos usar AINES? O también podríamos usar AINES. No se utiliza AINES porque los AINES también pueden producir broncoespasmo y producir asma, en otras palabras. Entonces no se utiliza AINES, se utiliza corticoides, ¿ya? Ojo, no se olviden esa parte.
Ya estamos viendo esto, que se utilizan los inhaladores y los antiinflamatorios. A ver, para esto. ¿Qué ha pasado? Estamos por la mitad recién. Ya nos falta mucho. Como su nombre mismo lo indica, ¿qué hace un broncodilatador, señoritas? Vamos a pasar rápido nomás. ¿Qué es un broncodilatador? Dilata los bronquios, profesor. Muy bien. ¿Cómo lo hace? Relajando los músculos que están en las vías aéreas, ¿ya? Relaja los músculos de las vías aéreas. Algo así como si vuestra mano estaría aplastando su bronquio. Viene un broncodilatador y hace que su mano se abra, ¿ya? Así vamos a entenderlo. Así funcionan los broncodilatadores. Y tenemos de dos tipos, de acción corta y de acción larga. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia de un betagonista de acción corta y un betagonista de acción larga? ¿Qué dice el nombre? Bien, los broncodilatadores de acción corta tienen un efecto corto y los broncodilatadores de acción larga tienen un efecto más largo. Pero la importancia radica en que los de acción corta, su efecto empieza más rápido. Es ahí donde está el famoso salbutamol. Entonces, como tiene una acción rápida, nos conviene llevarlo a todas partes, ¿no es cierto? Especialmente al salbutamol. Entonces recuerden esto, el salbutamol es un betagonista de acción corta. El salbutamol es un broncodilatador de acción corta, pero tiene efecto rápido, ¿ya? Ya también tenemos los otros que son de acción larga, cuya acción incluso puede llegar a durar 12 horas. Por ejemplo, tenemos el formoterol, que es otro broncodilatador. Estos medicamentos son especialmente útiles en el tratamiento de los síntomas nocturnos, ¿ya? Bueno, se utilizan de noche justamente porque la persona ya está inconsciente en ese momento y necesita un medicamento que lo proteja todas las noches, ¿ya? Anticolinérgicos no se utilizan mucho. Ya, lo que podemos mencionar acá de los anticolinérgicos es también que van a presentar una relajación del músculo, pero por otras vías, ya, para que no se me mareen. Lo más importante es que necesitan media hora a una hora para conseguir su efecto máximo. Los anticolinérgicos en una emergencia no nos van a ser útiles, porque miren, hasta una hora todavía después hace su efecto. Más nos va a servir como dosis de mantenimiento. Es decir, la persona se ha sanado, o mejor dicho, le hemos sacado el cuadro y para que se mantenga estable se darían estos anticolinérgicos. Un ejemplo de esto es el famoso bromuro de hipatropio. Teofilina es un fármaco broncodilatador que también tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Ya? Sin embargo, como les decía, ya no es muy utilizada la teofilina. Vamos acá y es un poquito más extenso hablar de los corticoides. Los corticoides se utilizan prácticamente en muchas patologías. Hemos visto que se utilizan para golpes, inflamaciones, hasta también para alergias, como la dexametasona. Pero algo importante que decirnos acá es que es un medicamento que va a ser de mantenimiento. ¿Qué quiere decir de mantenimiento? Que hay personas que tienen los síntomas exacerbados y necesitan tomar este medicamento para controlar la aparición de una crisis, ¿ya? Toman este medicamento para la aparición de una crisis. Y por lo general, este medicamento se toma por mucho tiempo. ¿Y cuál es el efecto adverso de los corticoides cuando tomábamos por tiempo prolongado? Señoritas, ¿cuál es el efecto adverso de los corticoides? Y hemos visto que se utiliza también para tratar la artritis reumatoidea, ¿no? ¿Con qué fin tratamos la artritis reumatoidea?
voy a jalar a todas. Hace poquito no me hemos visto que se utilizan corticoides en otros pacientes. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo? ¿Qué producía? Causaba inmunosupresión, no se olviden. Inmunosupresión. Y algo más a la larga produce síndrome de Cushing, que es más complicado. Pero no se olviden esta parte de inmunosupresión. ¿Ya? Estos pacientes prácticamente toman por mucho tiempo esto y causan muchos efectos adversos. Ya. Cromona, nos dice antilocutina, Entonces, acá lo que te estoy mostrando es una tablita de cómo es la dosis administrada. Por ejemplo, de velcometazona, que es un inhalador, se utiliza generalmente de 400 a 800 microgramos cada 6 a 12 horas. Bromuro de ipatropio es otro inhalador que se utiliza cada 6 a 8 horas. Budesonida también se utiliza cada 6 a 12 horas. Estos tres son bastante utilizados, ¿ya? Estos tres son muy utilizados. Otro también que se dice es el ponoterol, la fluticasona, el montelukast y montelukast vienen en tabletas. También para ayudar a los pacientes con crisis asmáticas. Y el más conocido y el más importante y a quien quería llegar es el salbutamol. Ya viene en inhalador. El spray viene de 100 a 800 microgramos. Cada spray, como ustedes saben, el salbutamol, pues así me viene en tabletas. Su mayor forma de presentación es en spray. ¿Ya? Cada chisgueteada que se hace va a suministrar 100 microgramos de medicamento. Repito, cada inhalación, ¿para qué no suena feo chisguete? ¿Qué podemos decir? Cada vez que se administre, cada vez que se haga el puff, libera 100 microgramos. ¿Ya? 100 microgramos. Ya va a depender de cada paciente cuántos microgramos tendría que hacer. Por ejemplo, si yo le pediría al paciente que inhale 200 microgramos, ¿cuántas veces tendría que chisquetearse ese medicamento? Repito, señorita, a ver, les decía que cada puff son 100 microgramos. Y yo al paciente le digo, ¿sabes qué? Tienes que tomar 200 microgramos. ¿Cuántos puffs tendrían que ser? 2 veces. Muy bien, 2 veces. Entonces, ojo, muchas veces vienen en la indicación viene 2 puff, 3 puff. Así se pone, por favor, ojo. Viene con el nombre de puff. P-U-F-F, puff. Entonces, si en la receta dice 2 puff cada 8 horas, ¿qué quiere decir? Que el paciente se va a tener que chisguetear 2 veces cada 8 horas. Eso ya va a depender de cada paciente. Entonces, eso recuerden lo del puff. Y muchas veces viene, como les decía, de 100 a 200 microgramos, lo más usual. Cada 12 o 24 horas. Aunque se puede ir cambiando. También este medicamento se puede administrar en tabletas, pero la verdad que no lo he visto, no se utiliza mucho lo que son tabletas. Más se utiliza el inhalador. Y en nebulización. Y por último, bueno, por penúltimo, tenemos acá algunos tipos de asma. Asma intermitente, es decir, cuando los síntomas son 2 veces por semana. Asma nocturna, generalmente con salbutamol. Ya pueden leer la diapositiva con salbutamol. Cuando hay una asma persistente, obviamente cuando el asma puede presentarse en cualquier momento, ya estamos viendo que se administra terapia con medicamentos. En este caso, corticosteroides. ¿Ya? En una persistente moderado, simplemente se utiliza corticosteroide más un inhalador. En asma persistente grave, ya estamos utilizando corticoide a una dosis mucho más grande, con su agonista de acción larga y sostenida. ¿Ya? Y por último, valoración de seguridad del asma. Bueno, acá nos menciona sobre los corticoides inhalados. Es decir, también viene prednisona y otros que se inhalan.
Sus efectos adversos son tos, disfonía, candidiasis, altas dosis, efectos sistémicos de los corticoides, es decir, inmunosupresión y síndrome de Cushing. Corticoides sistémicos, es decir, ampollas u otros, pueden causar hipertensión, hiperglicemia, cataratas, engrosamiento de dermis, supresión del eje adrenal, síndrome de Cushing, retraso de crecimiento e inmunosupresión. Beta-agonistas, como son los isobutamol y sus familiares, pueden producir taquicardia, temblores, hipopotasemia, prolongación del término QT y otros. Estos no se utilizan ya mucho en la práctica, no se utilizan mucho. Más precaución hay que tener en los 4 primeros mencionados. Bien, señoritas, eso es en grandes rasgos el tratamiento para asma. Simplemente sus inhaladores y si el paciente está más complicado, sus corticosteroides. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Algo que no haya quedado claro y deseamos que se explique mejor? Ninguna pregunta. Ya, chicas, yo me voy a llamar lista para ya poder ir a descansar, ¿de acuerdo? Todos estamos cansaditos. Y de sobra. Profe, ¿Sí? disculpe, quiero hacer una consultita. Adelante, dime tu pregunta. Muy aparte del tema. Ya. Profe, para un desgarre muscular, ¿qué medicamento podría tomar? Muy bien. Pero no me dejes escuchar. A ver. Ay, papel. Ya, muy bien. Muy bien, es importante mencionar qué es que ha pasado en esa parte. Como el nombre lo indica, desgarre muscular simplemente es la ruptura de un músculo. El único tratamiento que se le puede administrar son analgésicos. Profe, yo tuve un accidente. Ya, te escucho. A ver, continúa. Ruth. Me he destrozado todo el muslo de toda la pierna, toda la carne, el muslo todito se ha destrozado y yo quiero una cirugía. Y lo que pasa es que ahora como estoy incorporándome al trabajo, y se me está caminando tanto subir, o sea, caminar me está haciendo sentir dolor. Y por eso estoy preguntando, porque más antes ya había tomado medicamentos, ¿no? Pero ya estaba normal, y como no estaba trabajando ahora de nuevo me he incorporado y estoy sintiendo eso por dentro, por eso quería preguntar. Ya, muy bien. Correcto. El tratamiento simplemente va a tener que ser analgésicos, ¿ya? Pero, ¿por qué te está doliendo? Porque estás empezando a hacer esfuerzo, y ese esfuerzo significa que el músculo se está regenerando. ¿Cómo es que nuestros músculos crecen? Nuestros músculos crecen cuando las pequeñas fibras se rompen y se vuelven a regenerar, ¿ya? Así es como los fisicoculturistas hacen crecer sus músculos. Los rompen y se regeneran, pero se regeneran pues el doble, el triple, por eso es que crece la masa. Del mismo modo, cuando tú estás haciendo ejercicio, se van a ir rompiendo pequeñas fibritas, lo que te causa dolor. Eso con el fin de que se recupere más pronto y tenga más fuerza tu músculo. El tratamiento lo que te puedo sugerir es este uso de analgésicos, uno suave y importante, trata de consumir el colágeno. ¿Ya? Si puedes conseguir el colágeno en, ¿cómo se llama esto? En gelatina, no sé si venderemos por allá, no sé. Es como una gelatina de patita lo que le dicen. Si no lo puedes conseguir así, ya pues será en las farmacias y boticas. ¿Para qué? Para que se regenere lo más pronto ese músculo. Y obviamente tienes que hacer caminatas, fisioterapia, no por un tiempo prolongado, sino suaves nomás para que vuelva a coger fuerza ese tu músculo, ese tu muslo. ¿Ya? Ejercicio ligero, analgésicos y si puedes comprar el colágeno, te va a ir mucho mejor para que regenere más rápido. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta que tal vez tengas? Gracias, profe. Ya, así como lamentablemente el músculo demora en regenerar. Es un tiempo bastante prolongado su tratamiento, ¿ya? Pero hay que tener paciencia nomás y hacer ejercicios ligeros para que se recomponga lo más pronto posible.
Bien, señoritas, vamos a llamar lista. Lisbeth. No viene. Gloria. Presente, profe. Ya. Caroli. Caroli. Presente, profesor, presente. Lía. Presente, profesor. Listo. Nieve, Lía. Nancy. 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 Ya se ha ido Nancy. Mirza. Estaba atendiendo, presente, profesor. Nieves. Ya. Nieves. Ruth. Presente, profesor. Ya Ruth. Sí, Ruth ya me acaba de Presente. decir. Listo. Eudicia. Presente, profesor. Rosa. Caramba. Ya. Nayeli. Presente, profesor. Bien, señoritas. Presente. Listo. Ya será hasta mañana nuestra siguiente clase. Buenas noches, que descansen.